¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles este día sábado. Estamos a 28 de noviembre. Me ayuda mi nieto Gustavo Adolfo. ¿Cómo se van las horas, los días, las semanas, los meses, los años? Y así se nos va la vida. Por eso hay que tratar de buscar la felicidad con nuestros seres queridos. Hay tantas cosas que nos podrían llevar a reflexionar acerca de lo que es la vida, nuestro paso por la vida, lo que debemos de hacer, lo que deberíamos de abstenernos de hacer, ser generosos, bondadosos, sobre todo darles ejemplos dignos a nuestros hijos y protestar por todas las cosas que están mal en este país. Mire, estoy leyendo La Jornada Michoacán de este día sábado. Aparece una fotografía grande, pues sí es pagada, y dice: a punto de llegar a la mitad de su sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México, ojo, está destinado a ser un país imparable. ¿Imparable en qué, señor Peña Nieto? Dígame, por favor. Si usted me dice que es imparable en cuanto a violencia, en cuanto a derramamiento de sangre, en cuanto a desaparición de jóvenes, en cuanto a ejecuciones por parte de las fuerzas federales hacia gente inocente o a presuntos delincuentes, como a veces se justifican, sí se lo creo. Imparable en cuanto a la corrupción, empezando por usted y toda la gente que le rodea y muchos de sus principales colaboradores, sí se lo creo. Ahí sí somos un país imparable. Y luego continúa el pie de la fotografía, dice: está destinado a ser un país imparable en el que los pesos y contrapesos de los diferentes niveles de gobierno funcionan bien y se ha sustituido la subordinación por la coordinación. Carajo, quisiera morirme de la risa. No, es todo lo contrario de lo que usted dice. Están todos los sectores de nuestro país y los mal llamados poderes, el legislativo y el judicial, sometidos, subordinados a los intereses de usted y de los poderes fácticos que manejan este país. No nos cuente, señor Peña Nieto, cómo nos dice usted que los pesos y contrapesos, quién sabe quién escribe sus discursos o quién sabe quién le dice que diga tantas tonterías, de veras. Porque esto, por lo menos la gente que piensa, que analiza, que sabe lo que pasa en el país, primero, ¿quién le va a creer que México esté destinado a ser un país imparable? ¿Imparable en qué sentido? Y luego que los pesos y contrapesos de los diferentes niveles de gobierno funcionan bien y se ha sustituido la subordinación por la coordinación. Usted impone a los ministros de la Corte, usted impone a quien se le pegue la gana y todos son gente que no tiene escrúpulos, ni dignidad, ni vergüenza. Declinan sus responsabilidades, claudican y se agachan, y a todo lo que usted les diga, pues cómo van a perder sus jugosos salarios, ministros de la Corte. No nos engañe, presidente, no nos diga de cosas de que México es un país imparable y que funcionan bien los pesos y contrapesos y que no hay subordinación. Por favor, señor. Y hablando de presidente de la República, ¿sabe usted cuánto va a recibir de aguinaldo el presidente de la República? El aguinaldo que va a recibir es de 425,478 pesos, más otro bono pago por riesgo de 854,233 pesos. El aguinaldo y gratificación de fin de año del presidente de la República son soberbios, dice el analista Enrique Galván Ochoa. Se añade a su sueldo la compensación por el riesgo que corre en el desempeño de su trabajo. Ustedes se preguntarán, ¿cuál? Para riesgos los de los ciclistas que desafían a la muerte en las calles, principalmente en la capital del país. En cambio, el presidente y su familia viven protegidos por decenas de guaruras, policías y elementos de la Guardia Presidencial. En realidad, la gratificación es un mal disimulado sobresueldo que inventó Felipe Calderón una tarde cuando ya había tomado puntos suspensivos velocidad, dice. Hay otro funcionario muy consentido del presidente, también va a recibir un pago por él de 828,711 pesos y un aguinaldo que raya en los 500,000 pesos.
Esto es un insulto, de veras. Esto es un insulto a la miseria, a la pobreza de este país. Qué desvergonzados son, qué cínicos. No quiero pronunciar palabras soeces, que a veces quisiera decirlas, pero pues por respeto a quienes nos ven, nos escuchan, me abstengo. Pero qué desvergüenza. Yo no sé cómo llamarle que un presidente reciba estas cantidades cuando hay gente que está sometida a la explotación de la clase patronal solapada por el gobierno de la República, que no paga impuestos adecuadamente, que paga salarios mínimos, salarios de hambre, y ellos se enriquecen. Pero ya, yo no quiero ya cargar tantas cosas, porque ya de por sí lo que voy a comentar y voy a leer, y además todos los negocios que hace un presidente de la República, ahí está todavía, para la población, por lo menos para mí no quedó claro el asunto de la Casa Blanca. Para mí, la Casa Blanca es un soborno de una empresa IGA para Peña Nieto a cambio de obras, tanto en el gobierno del Estado de México, cuando fue titular del Ejecutivo Estatal, como presidente de la República. ¿De dónde sacan tantos millones de pesos los presidentes y muchos funcionarios? Pues de la obra pública, de los grandes negocios, carreteras, aeropuertos, presas, yo no sé cuántas cosas más. Pero quiero dar lectura a este desastre que ha sido la evaluación educativa, que de educativa no tiene absolutamente nada. Ha habido acarreados. ¿Qué diría en este momento si viviera un José Vasconcelos, un Jaime Torres Bodet, un Agustín Yáñez, seres pensantes, filósofos, literatos, pedagogos que desfilaron por la titularidad de la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué dirían de presenciar ahora que hasta en transportes militares y casi a la fuerza son transportados profesores y acarreados? Ya lo han declarado algunos dirigentes sindicales y grupos ajenos al magisterio, que han llevado gente acarreada, que ni siquiera son profesores, para hacer bola, para hacer bulto, para que este muchacho ignorante, pues es un ignorante, Aurelio Nuño. ¿Qué conoce Aurelio Nuño de educación? ¿Conocerá la historia de la educación en este país, de lo que fue desde la época prehispánica, la colonia, la independencia, la reforma, la revolución mexicana, el México actual? No conoce nada. Está ahí porque lo puso su amigo Peña Nieto. Pero yo repito, ¿qué dirían aquellos secretarios de educación pública que se han forjado en las letras, en la filosofía, en el arte, en la cultura, en la pedagogía, de ver lo que está sucediendo ahora? Una evaluación militarizada, con la fuerza pública, donde estaban presentes más las ametralladoras que los libros, que el pensamiento libre, crítico, analítico del magisterio. Qué bárbaros. Mire, tengo que dar lectura a esto a veces, a ver si me aguanta, pero vale la pena que nos enteremos de los comentarios que están haciendo, en este caso, Daniel Márquez Melgoza. Él es analista, ha escrito varios libros, y consten, voy a leer nada más una parte, no voy a leer todo. Dice: la llamada reforma educativa ha venido a ser un desnudo total de nuestro sistema político. La clase política y económica son la misma cosa, o si lo prefieren, la clase política está al servicio de la económica. De ello han dado cuenta analistas como Manuel Pérez Rocha, quien en su artículo publicado el martes pasado en La Jornada, intitulado "La corruptora reforma educativa del empresariado", sostiene que, organizados en instancias como la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo de Hombres de Negocios, los dueños de México han decidido tener el control total de la sociedad, exigen el sometimiento de los indóciles y mandan ya en la educación pública por medio de Mexicanos Primero. Es una agrupación, su brazo operativo, promotor desde hace ya varios años de esa mal llamada reforma educativa. En Ahora es Cuando, Metas 2012-2024, Mexicanos Primero, se había propuesto exigir al gobierno la recuperación de la Rectoría de la Educación.
En dicho documento exigen al Ejecutivo Federal recuperar atribuciones y recursos, lo que significa acabar con el dominio del sindicato, aunque los hechos más bien piensan en el hada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la que realmente incomoda, pues el resto goza de cabal sometimiento. Otra exigencia es la profesionalización docente, que es la que está en proceso de aplicación con toda la fuerza de la ley, y la intimidación policíaca de la que se hizo gala en Morelia el pasado fin de semana, como en ciudades de otras entidades. Nadie discute el derecho que tienen los diversos sectores de la sociedad de preocuparse por la salud de nuestro sistema educativo. Lo que estaría en discusión es que sea la visión de un solo sector de la sociedad la que adopte el gobierno y la convierta en política pública sin discusión por las otras partes. O sea, las otras partes no las dejan participar a la parte fundamental. ¿Quién es? Pues los profesores. Antes que la visión empresarial, es preferible la de los expertos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, así se abrevia, quienes, por cierto, se han pronunciado contra la reforma educativa que estigmatiza a profesores y han señalado que el gobierno federal carece de un proyecto que guíe y le dé sustento a la enmienda, la cual se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar. Por ello, subieron al portal change.org una petición dirigida a la Secretaría de Educación Pública firmada por 80 de los 116 miembros del COMIE, en la que le hacen ver que la reforma educativa, entre comillas, se limita a regular las condiciones laborales del magisterio a través de procedimientos de evaluación que, lejos de contribuir a la mejora docente, conforman un aparato abigarrado de control y vigilancia al que son sometidos de manera vertical y autoritaria los profesores. Para quien abrigue dudas de lo hasta aquí expresado, el citado Pérez Rocha remata: el sector empresarial, declaró el secretario de Educación, o sea, este muchachito Aurelio, ha sido fundamental para continuar con la aplicación de la reforma educativa, y obsequioso ha informado a los dirigentes de esos organismos en sesiones públicas acerca del cumplimiento de sus demandas. El presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios reconoció a la SEP por haber incorporado en sus políticas y programas muchas recomendaciones de mexicanos primero. Claro, pues está sometido a intereses que no son los de la ciudadanía, los del pueblo, sino de pequeños grupos que controlan este país. Lamentablemente es una tragedia, es una tristeza que esas pequeñas minorías que se han enriquecido a lo bestia, más no poder, están enfermos. Yo no sé para qué quieren tanto dinero y tanto dinero. Claro, sí, les da poder, pueden comprar hasta la conciencia de los políticos y hasta pueden controlar a presidentes de la República y funcionarios. Quiero también dar lectura a una nota informativa también de este día sábado 28 de noviembre. Dice: no tendrá éxito mientras se siga pensando que los maestros son el problema. Dice: reforma educativa con enormes dosis de racismo, clasismo y desprecio. ¿Quién lo dice? Uno de los más reconocidos investigadores del Colegio de México, Gil Antón. No lo digo yo, no lo dice Pedro, no lo dice el señor que va pasando ahí enfrente, no lo dice un integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo dice todo un experto en sistemas de política educativa altamente reconocido, no solo en el país, fuera de nuestras fronteras, como lo es Gil Antón. Y él es investigador de tiempo completo del Colegio de México. Y voy a dar lectura a la nota que se publica. Dice: México necesita de manera urgente una profunda transformación del sistema educativo con la participación del magisterio, ya que en los cambios han tratado a los maestros como objetos y no como personas, subrayó el investigador del Colegio de México, Manuel Gil Antón, en su participación en el 27 Encuentro Nacional de Investigación Educativa. Criticó a la reforma educativa y la calificó de
prejuiciosa del magisterio y no para una mejora pedagógica de fondo. Señaló que la enmienda solo actúa como renovación de un pacto corporativo y como divisora entre idóneos. Bien, entre comillas, no se vale que el prejuicio y la arrogancia sea el origen. No se vale que sea un pacto corporativo y deje de reorientarse el aprendizaje, enfatizó durante su conferencia. ¿Por qué la reforma está en el centro y no en la escuela? Yo creo que aquí se refiere a que está en el centro, en el poder, pues. ¿Y dónde debería estar la reforma? Pues en donde se imparte el binomio enseñanza-aprendizaje. Es muy correcto lo que él dice. ¿Por qué la reforma está en el centro y no en la escuela? Gil Antón consideró que la reforma partió de un prejuicio con enormes dosis de racismo, clasismo y desprecio, por lo que mientras se siga pensando que los docentes es el principal problema del sector educativo, la reforma no tendrá éxito. Yo quiero insistir, y usted razónelo, la política que han hecho a través de los medios de comunicación, el gobierno, han pintado a los profesores como los responsables del desastre de la reforma educativa. No, es el sistema político mexicano que ha prevalecido durante años. Y si hay líderes corruptos, si hay corrupción tanto en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como en la Coordinadora Nacional, pues ese es el monstruo que el propio sistema político ha creado, es el monstruo que ellos crearon para fines electorales, para fines políticos, no para fines educativos. Entonces pues ahora se espantan de un Frankenstein que el sistema político ha creado. Por eso aquí lo dice con mucho tino, por lo que mientras se siga pensando que los docentes es el principal problema del sector educativo, la reforma no tendrá éxito, cierto. Refirió que es claro el riesgo de la estabilidad en el empleo de los profesores, además de que la reforma tiene el objetivo de disolver, por lo que se requiere no dividir, porque se rompen las comunidades de investigación y docencia. No existen en el mundo ningún problema unicausal y nuestro sistema educativo, en lugar de combatir la desigualdad, es impulsor de la misma, claro, por lo que la prueba real de la reforma es ver si se incrementa el aprendizaje. El investigador del Colegio de México recordó que en el país hay 74 millones de personas de entre 15 y 64 años, el 5.4% de ellos sin acceso a la educación, 10 millones sin primaria y 16.4 millones sin secundaria. Pero además expresó tener un lugar, un pupitre en el salón no garantiza acceso al conocimiento, por lo que destacó que cada ciclo escolar hay 1 millón de estudiantes de entre 6 y 17 años que dejan la escuela y que menos de la mitad termina la educación media. Enfatizó que el factor económico influye mucho en dichas cifras, por lo que es un error que la reforma solo se enfoque en una causal. Es cierto, aquí en una reforma educativa, ¿quiénes deberían de participar si verdaderamente se tratara de una reforma educativa? Desde los padres de familia en el hogar, los medios de comunicación, las autoridades, todas las iglesias, no nada más la Iglesia Católica. Es decir, debería ser una participación colectiva, solidaria, si de veras quisiéramos una reforma educativa en este país, pero el gobierno está engañando a la gente es tan, bueno, no quiero ser grosero ni faltar el respeto, que cree lo que dice. Bueno, ayer platicaba yo con un profesionista, una gente que se supone tiene cultura política, y responsabiliza a los profesores del fracaso de la educación en este país. No son los profesores. Yo no digo que no haya profesores haraganes, faltistas, pues sí los hay, comisionados que cobran sin trabajar, pues sí, pero eso es lo que ha incubado el sistema político mexicano, no de ahora, de hace muchos años. Entonces, que no le echen la culpa nada más a los profesores. Todos tenemos responsabilidades ahí, que los medios de comunicación con las estupideces que difunden en la televisión, como la tal Laura Bozo, no sé cómo se llama, hasta el Chabelo, que por cierto creo que ya se va de la televisión, y no porque
esté ya cansado, sino porque creo que ya las autoridades en materia sanitaria dijeron que ya no era conveniente porque era un programa patrocinado por productos que producen la diabetes, pero en fin. Entonces, los medios de comunicación, vuelvo a insistir, los hogares, la propia escuela, todos tenemos responsabilidad en la educación, no nada más los profesores. ¿Y quién ha prostituido todo esto? Pues el sistema político. Yo llego a pensar, y no llego a pensar, afirmo que los que ejercen el poder en este país es lo que quieren, una sociedad acrítica, es decir, que no critique, que no analice, que no piense, que no razone, una sociedad dócil, manipulable, maleable, que la puedan manejar a través de ¿qué? A través de los medios que se transforman en voceros de las personas que ejercen el poder político y económico en este país. De eso es de lo que se trata. No quieren un país que de veras tenga una gran formación educativa, y en la educación pues también va la cultura, el arte, todo lo que se llama la epistemología. No, quieren un país en donde los niños no aprendan a obedecer nada más, a ser sometidos, a no preguntar, a no interesarse por nada, a estar pensando si el América le va a ganar al Necaxa y no pensar y no decir que en ese instante se van casi descalzos a la escuela, que no han desayunado, ¿no? Pues para eso están las telenovelas también, para que se entretengan los distractores, para eso están los encuentros de fútbol. Repito, no estoy en contra del deporte, a mí me gusta mucho el deporte, pero aquí lo utilizan para embrutecer, para enajenar, para distraer a la gente de una realidad terrible, brutal, fatal en la que nos encontramos. Pero la gente, en lugar de discutir sus verdaderos problemas y darnos cuenta quiénes son los que causan todo este deterioro social, se andan peleando, hasta se dan de bofetadas por discutir si un fulano metió o no metió gol en un encuentro de fútbol profesional. Entonces, pues el sistema político quiere eso, una sociedad dócil, embrutecida, enajenada, que no razone, que no piense, que no reclame, que se conforme, que obedezca, que vayan como borreguitos por el redil donde son conducidos, aunque los lleven al matadero. Primero los trasquilan y después los degüellan. Bueno, ya a mí quiero leer otra cosa que dice, fíjese, protegerán 5,000 policías a 4,900 maestros que presentarán la evaluación. Por cierto, hay calles de la ciudad de Morelia que ha habido asaltos, homicidios. Eso sí, donde se hace la evaluación educativa está atascada de policías federales, de patrullas de la Gendarmería, de la Policía Federal, pero no hay día en que Morelia no haya asesinatos, no haya asaltos. Mi nieto Gustavo me platica que en su escuela, en la Facultad de Derecho, se han metido hasta en 3 ocasiones sujetos armados a asaltar a los estudiantes, a despojarlos, dice tú que hasta de sus celulares, ¿no, Gustavo? Bueno, hasta zapatos les han quitado a las muchachas. Válgame, hasta el propio director de la Facultad de Derecho le robaron de su camioneta su acumulador, ¿no? Bueno, hay nomás para que ustedes se den una idea. Pero sí hay miles de policías que vienen a intimidar a los profesores. Bueno, dice, protegerán 5,000 policías a 4,900 maestros que presentarán la evaluación. No los vienen a proteger, vienen a intimidar a los que están en desacuerdo. Esto está fechado el día de hoy en la ciudad de Oaxaca. La nota afirma Arturo Cano de La Jornada, dice: bajo alerta terrorista y aún con la mirada puesta en el 11 de septiembre parisino, la ciudad de Nueva York celebró el pasado jueves el parade, quién sabe qué. La policía calculó una asistencia de 3 millones de espectadores y puso en las calles, fíjese, esto es muy interesante que se lo analice. La policía calculó a este evento una asistencia de 3 millones de espectadores y puso en las calles nada más a 2,500 policías, incluyendo francotiradores y otros expertos. Con mayor modestia, pero con una fe inimitable en la prevención, las autoridades mexicanas desplegaron ayer 5,000 policías para proteger a 4,900 maestros inscritos para realizar un examen que es apenas
un punto de un subtema que a su vez es parte de uno de los 7 ejes del cambio educativo propuesto por el gobierno. La cifra de los 5,000 policías la proporciona Jorge Ruiz, secretario de Seguridad Pública de la entidad, o sea, de Oaxaca, y solo se refiere a los elementos de la Policía Federal, Gendarmería y Estatal que estarán en las inmediaciones de la ciudad administrativa, lugar elegido para darle la última estocada a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, ya no le sigo, pero nada más vea usted, tome en cuenta esto, la comparación. En un evento donde van más de 3 millones de espectadores allá en Estados Unidos, 2.500 policías. Acá en un evento donde van a la evaluación 4.900 maestros, 5,000 policías. Bueno, esto es aberrante, por eso yo insisto, ¿qué sucedería? ¿Qué opinaría Vasconcelos y todos esos literatos, pedagogos, filósofos, pensadores de ver que una reforma educativa se ha llevado a cabo a espaldas de los principales actores, que es el magisterio, que nunca los tomaron en cuenta, que viene de arriba hacia abajo, impuesta en forma vertical, y que además pues se impone con las armas? Yo creo que a los chamacos los deberían también enseñar a manejar ametralladoras, y que en lugar de lápices y mochilas pues lleven cantimploras y ametralladoras a las escuelas. Es un ejemplo indignante esto, Esto es un ejemplo indignante. Además, no es nada edificante que los niños vean y se enteren que a sus profesores los van a examinar, pero que van casi obligados por las metralletas, los uniformes azules, las tanquetas antimotines, para poder someterlos e intimidar a otros. Y quiero dar lectura a los mensajes que he recibido. Muchas gracias por sus mensajes. La señorita Grace nos dice: el licenciado Adolfo, muchos saludos para todos, deseándoles estén bien. Qué interesante tema. Se reforma lo de la reforma educativa. Cuando continúa el rechazo de la reforma educativa. Licenciado Adolfo, muchos saludos para todos, deseándoles estén bien. Qué interesante tema. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo terminará todo esto? Porque al final de cuentas los que la llevan de perder son los estudiantes, además de darles un mal ejemplo, ya que pocos son los padres que se sientan a darles una explicación de todos esos acontecimientos. Muchos darán la razón, otros ni siquiera la entiendan y malinformen a los niños y adolescentes. Reitero, ¿hasta cuándo volverá a ser un México mejor? Pues muy complicado. Tendríamos que cambiar el sistema, tendríamos que cambiar esta clase política corrupta, rapaz, desvergonzada. Ojalá hubiese unión para desalojar a tantos. Lamentablemente el pueblo está intimidado, el pueblo tiene miedo, el pueblo, les repito, lo condicionan los medios y hasta los padres de familia a estar sometidos. ¿Qué no hemos visto en algunos hogares? Que un niño no puede hablar, tú cállate, tú no hables, tú no digas nada, porque es niño, como si los niños no pensaran, como si los niños no razonaran. Párate para que se siente el adulto, tú obedece. ¿Pero por qué, papá? Porque yo lo estoy diciendo. No, el niño necesita una explicación lógica, congruente. Por pequeño que sea, los niños comprenden y entienden muchas cosas, y el deber de un padre de familia es explicarles, porque ya desde ahí empieza ese sistema de autoritarismo que prevalece en México. Entonces los niños los condicionan a que porque lo que dice el papá debe de ser, cuando el papá puede estar totalmente equivocado. Por eso al hijo hay que estimularlo para que razone, para que pueda discutir, no pelear. Yo no me refiero a que se confronten en forma agresiva, en reciprocidad con los padres, con los familiares, no, pero sí que los niños aprendan a discutir, que razonen, y sobre todo que un padre los aliente. A ver, hijo, platícame cómo te fue en la escuela, qué no te gustó, qué no te agradó, qué no te agrada de tu familia, vamos a ponernos de acuerdo. No, pero cállate, siéntate ahí, párate aquí, duérmete aquí, tómate esto, tómate aquello. Pues ya desde ahí los están condicionando a ser ciudadanos sometidos. Muchas gracias a la señora Grace. También el licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez. Yo hace unos días pregunté que qué significaba o qué era Nereidas, porque yo tenía una información totalmente errónea. Afortunadamente usted, licenciado Alfonso Ochoa Chávez, a quien le envío un saludo muy cariñoso allá a la ciudad de Zaguayo, me dice acertadamente que Nereidas, dice, dentro de la mitología griega se refiere a las 50 hijas de Nereo y Doris, ambas deidades marinas menores. Muchas gracias, Luis Alfonso Ochoa Chávez, y gracias a ustedes y gracias, Gustavo.